Gracias, hermanos. Gracias por este tiempo otra vez. Gracias por la bendición de estar en la casa del Señor y gozarnos con estas preciosas alabanzas que nos han traído nuestros amados hermanos. Y ahora seguimos, por supuesto, con nuestro culto porque traemos la palabra del Señor. Así es que estamos contentos de poder estar en la casa del Señor. Bienvenidos, bienvenidos sean todos a este su tiempo, los que estamos acá y los que están en otras partes que nos escuchan. Bienvenidos, bienvenidos sean todos. Nos gozamos de poder estar en la casa del Señor. Voy a invitarles a abrir sus Biblias. Hay un solo texto que vamos a usar ahora, por supuesto voy a usar más, pero hay un texto que quiero llevarlos a ustedes para que lo leamos juntos. Estamos hablando de Colosenses. Estamos hablando de Colosenses capítulo 4, el versículo 14. Solamente ese versículo por ahora. Así es que los leemos juntos. Colosenses capítulo 4, versículo 14. Leamos todos juntos. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Otra vez, repitamos. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por esta tarde. Gracias por el gozo que nos das de estar en tu casa, la casa del Señor. Este tiempo precioso que hemos tenido de alabanzas, las alabanzas que trae tu pueblo. Tu pueblo dice gracias, como en efecto oíamos esta tarde. Y loores damos a Cristo el Rey. Porque ¿quién más sino nuestro Dios es digno de traerle nuestra adoración, nuestra alabanza, nuestro reconocimiento? Ahora, Señor, nos disponemos a traer tu palabra que siempre es viva y eficaz, todopoderosa, más cortante que toda espada de doble filo, como martillo que quebranta, como aquella que trae luz a nuestra vida. Y mi oración esta tarde es que esta palabra traiga luz a nuestros corazones, bendición, edificación, que nos exhorte, que nos anime, que nos reprenda, que nos redarguya, en fin, que haga el trabajo para el cual ella ha sido enviada, como decía el profeta Isaías. Gracias por el gozo que nos das de presentar tu palabra en esta tarde y que este mensaje, Señor, que traemos, en efecto, sea de mucha, pero mucha inspiración y bendición para nuestras almas. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Le iba a decir que se sentaran. Bueno, siéntese, hermana. Bueno, ustedes me obedecieron en parte porque ya se están acercando más. O por lo menos los tengo más cerca. Pero qué bueno es verles otra vez, hermanos. Qué bendición es que estemos aquí juntos. Esta tarde tenemos una tarde un poco así, media nublada, un poco como muy romántica esta tarde. Sí, está muy quietecita, ¿no? Pero qué bueno que tenemos este tiempo para disfrutar en la casa del Señor. La serie que su pastor está trayendo en este tiempo tiene que ver con un propósito que ustedes saben, hay un buen grupo que ya sabe, y es que estamos desarrollando en la iglesia lo que llamamos el discipulado progresivo. Y está haciendo esto una tremenda bendición. El pastor ha escogido un grupo de líderes de ustedes y por supuesto he estado trabajando con ellos. Y ustedes ahora han escogido sus propios líderes o lo están escogiendo. Y estamos en esa dirección. Y qué bueno es que estemos en ese proceso de reproducción, de multiplicación. Y tomando en consideración esto, su pastor está trayendo una serie de mensajes bajo la serie Discípulos de Integridad Comprobada. Esa es la serie, Discípulos de Integridad Comprobada. ¿Cuál es nuestro tema para hoy? Lo titulamos Lucas, el otro discípulo amado. Ese es el tema, Lucas, el otro discípulo amado. Ahora, ¿por qué digo que es el otro discípulo amado? Porque en la Biblia tenemos a Juan, que se conoce como el discípulo amado. Pero vamos a hablar de quién es amado, en este caso Lucas, de este personaje. Por supuesto, fue amado por Pablo de una manera especial. Y de él vamos a tratar esta tarde, en esta hora. ¿Ya oramos, hermano? Ok.
En efecto, Lucas se conoce en la Biblia como el médico amado. Así se conoce el versículo que leímos, dice Lucas, o saluda a Lucas, el médico amado. En un sentido, hoy vamos a tener una cita con el doctor Lucas, hablando de él, en estos términos. Y es interesante cuando hablamos de Lucas, porque si bien es cierto, Bernabé, que fue el tema del domingo pasado, introdujo a Pablo en la vida pública, tanto así que pues Lucas, quiero decir Bernabé, fue muy usado por el Señor para que el apóstol Pablo fuera el gran apóstol Pablo posteriormente, y él estaba bajo, diríamos, se quedó detrás y dejó que él, por supuesto, creciera, como decíamos el domingo pasado. Pero hoy vamos a hablar también de Lucas, porque si bien Bernabé, repito, introdujo a Pablo en ese ámbito público, hoy vamos a hablar de Lucas como aquel que sostuvo, que ayudó de una manera especial a Pablo, porque por supuesto Lucas fue discípulo de Pablo. Yo quiero decir que he predicado muchos sermones acerca del libro de Lucas y el libro de los Hechos. De hecho, tengo una serie completa del libro de los Hechos, que ustedes me escucharon en alguna oportunidad. De Lucas, pues cualquier cantidad de sermones. Pero nunca había predicado de Lucas desde el punto de vista de él como persona. Nunca lo había predicado, lo confieso. Así que ustedes tienen la primicia de su pastor de que hoy voy a hablarles de Lucas, pero como discípulo. En este caso, como otro discípulo amado. Lucas literalmente es el hombre detrás de la escena. Muchos de los autores del Nuevo Testamento comienzan identificándose siempre sus nombres. Por ejemplo, Pablo dice, Pablo, siervo de Jesucristo, a la iglesia tal. O Pedro, o Judas, el escritor, u otros autores. Pero que cuando uno comienza a ver a Lucas, ni el libro de Lucas, ni en Hechos aparece su nombre. Es más, sabemos el nombre de Lucas por Pablo, si no, no supiéramos el nombre de Lucas. ¿Qué nos muestra esto entonces? Nos muestra que, sin duda alguna, él es un hombre humilde, está siempre detrás de la escena. Él no es el hombre que está siempre en la palestra como líder, al contrario. Vamos a verlo entonces hablando siempre acompañado, por ejemplo. Uno comienza a descubrir quién es él cuando, por ejemplo, lee el libro de Hechos y por allá, después del capítulo 15, aparece en el capítulo 16 el llamado, cuando aparece la escena del varón macedonio. Y por allá él va a comenzar a decir cosas como estas, por ejemplo. Vamos a leer este texto por allá en Hechos 16:10 que dice, cuando vio la visión, hablando de Pablo, enseguida procuramos, aquí subraye eso, procuramos, entonces está hablando en plural, ese es Lucas, partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba, otra vez aquí, el pronombre nos, para que le anunciásemos, otra vez está allí, el evangelio. Entonces ustedes ven que Lucas, por supuesto, no aparece su nombre de esa manera. ¿Y por qué entonces es importante que nosotros, como discípulos del Señor, estudiemos a Lucas? ¿Cuáles son las verdades, las enseñanzas que Él nos deja a nuestras vidas? Así que ubíquese bien en esta tarde, allí en su asiento, porque este mensaje le va a ayudar a entender quién fue Lucas y qué características de Lucas yo puedo aprender. Me van a ayudar en mi vida espiritual como discípulo del Señor. Vamos a verlo en cuatro áreas a Lucas como discípulo, como el otro discípulo amado. Vamos a verlo desde el punto de vista de su oficio. Vamos a verlo desde el punto de vista de su fidelidad. Vamos a verlo desde el punto de vista de lo que fue su entrega y por supuesto su disciplina. También vamos a ver en esos aspectos. En primer lugar entonces vamos a ver el oficio de él como discípulo. Ubíquese en el versículo 4, versículo 14. Vuelvo a leer ese texto para que usted vea entonces de qué estamos hablando en esta tarde. Os saluda Lucas, dice, el médico amado. Así comienza. Por supuesto va a mencionar a Demas, y es interesante que tome en cuenta ese nombre Demas, porque hasta ese momento Lucas y Demas, el otro discípulo de Pablo, están juntos.
Pero se va a sorprender lo que va a pasar con Demas más adelante. Según algunos críticos de la historia, el término de médico no debiera entenderse sino como el médico espiritual, como médico de almas. Pero aceptar esta crítica sería rebajar el oficio de Lucas como médico del cuerpo, a médico del alma en este caso. O sea, algunos piensan pues que en efecto Lucas no era un médico desde el punto de vista, desde el punto de vista físico. Decimos que si Lucas fuera solo un médico del alma, entonces Pablo no le hubiera dado semejante distinción. Simplemente Lucas estudió medicina en sus tiempos y por eso Pablo lo reconoce como médico. Otra vez pensando en aquellos entonces que quieren criticar a este aspecto de que Lucas o Pablo lo menciona como médico. Interesante que entonces Pablo es el paciente de Lucas, del doctor Lucas. Mira, yo no sé si en ese tiempo existían los cardiólogos o los especialistas, diríamos, todos aquellos de los cuales nosotros hoy día pues tenemos que acudir a un cardiólogo que nos ve del corazón, a un odontólogo que nos ve de los dientes, y así vamos buscando las especialidades. No creo que había en ese tiempo esas especialidades, pero lo que sí sabemos es que Pablo tenía un médico familiar, un médico de cabecera, vamos a hablar en estos términos. Pablo era su paciente. Ahora quiero hacerle pensar en lo siguiente para que veamos la importancia de este tema para nuestras vidas y su aplicación. ¿Se acuerdan que Pablo dijo que tenía un aguijón que Dios le había permitido y que Satanás lo abofeteaba? Uno puede preguntarse cómo podía Pablo aliviarse de semejante dolor, si era una enfermedad. ¿Cómo podía él pasar ese proceso de tanto sufrimiento? Pues mis amados hermanos, si bien es cierto que él tenía un aguijón, también tenía un médico, tenía un doctor que lo atendía precisamente en eso. Dios no le quitó su aguijón, pero le dio un médico que lo atendía. Entonces, en esos términos podemos ver la importancia de la presencia de Lucas precisamente en esta parte. Lucas nos deja una visión como su nombre, como Galeno, cuando habla en muchos casos de la Biblia para referirse a él como, diríamos, como su profesión médica. Es interesante que cuando uno estudia el libro de Lucas, y lo vamos a ver luego, encuentra muchos pasajes de la Biblia donde está hablando es un médico. No está hablando a otro autor, por ejemplo, como un Marcos, un Mateo, un Juan. La visión de ese momento de Lucas es como médico. Está trayendo una visión de una situación de Jesús, por ejemplo, acerca de una sanidad, acerca de algo que tenga que ver con la salud, por ejemplo. Está hablando él como médico. Y eso nos llama poderosamente la atención. Por ejemplo, cuando Jesús va a la cruz, o antes de la cruz, él habla en lo que le sucedió a él en el Getsemaní. Interesante que, por ejemplo, Mateo habla de la agonía de Jesús, el sufrimiento de Jesús, pero es Lucas el que registra este caso tan extraordinario que cuando él oraba, su sudor era como grandes gotas de sangre. Los médicos han dicho, y otra vez, por eso estamos hablando de él como médico, han dicho que este fenómeno se conoce como hematidrosis, que tiene que ver precisamente con eso. La condición agónica, la situación era tan terrible por la cual está pasando, que su sudor literalmente comenzó a salir como la sangre desde el punto de vista de la aflicción que él tenía en ese momento. Lucas registró en ese momento la agonía de Jesús bajo este aspecto de ese sufrimiento, mientras que otros solamente hablaban de que él pasó por una gran agonía. Entonces aquí vemos la parte de él como médico. Pero Lucas no solamente fue médico, y esta es la parte que nos interesa también. Él fue un evangelista, no solamente porque escribió un libro, sino por las cosas que les voy a decir ahora. Lucas entonces se nos presenta en la Biblia como el médico del cuerpo, pero también el médico del alma. Él fue también un evangelista, acostumbrado, por supuesto, a lidiar con muchos casos que obviamente él como hombre de Dios también lo hizo. Algunos afirman, es interesante este dato que les voy a dar, algunos afirman que un teórico
de oficina ve a las personas mejor de lo que son, mientras que un sociólogo las ve peor de lo que son. Sin embargo, dice, un médico los ve exactamente como son. Entonces, estamos hablando de que en el caso de Pablo, como médico, él podía ver a las personas físicamente como eran, pero también emocionalmente como eran. Y uno entiende eso, porque cuando uno, por ejemplo, va a un médico y de repente pues a uno le presenta que tiene una situación muy particular por la cual está pasando, el médico comienza a ya imaginarse, y ya él ha estudiado, de por qué le viene esa enfermedad. Algunas enfermedades son producto no solamente de aspectos físicos, sino también son psicosomáticas, en el sentido de que se mezcla una cosa con la otra. Entonces, hablando de Lucas como evangelista, él podía examinar a una persona desde el punto de vista físico, pero sobre todo desde el punto de vista espiritual. Él tenía entonces una compasión especial por el perdido. Él tenía un amor especial por ellos. Uno puede imaginarse entonces a Pablo dándole a Lucas aquellos casos muy particulares para que los atendiera. Y uno se imagina esa escena de Pablo, por ejemplo, mientras él iba produciendo tantos nuevos discípulos. Y allí tenía un Lucas, que era como el filtro, era la persona que trabajaba con ellos desde todo punto de vista para ayudarlos. Conocía sus debilidades, conocía sus bondades, pero sobre todo los amaba y los comprendía. Un discípulo como Lucas entonces tuvo mucho trabajo al lado de Pablo como su discipulador. Ahora, vamos a imaginarlo, por ejemplo, en los viajes misioneros. Cada viaje misionero que Pablo tenía, donde iba Lucas, allí por supuesto enfrentaban muchos casos. Y cuando uno lee, por ejemplo, el libro de los Hechos, uno ve a un Pablo trabajando en tantos aspectos, teniendo esos tipos de encuentros, incluso con demonios, gente que fueron liberadas de demonios o tremendas sanidades, las cuales conocemos. Y uno puede ver allí a un Lucas detrás de eso, siempre allí observando, pero más que observando, trabajando al lado de un apóstol Pablo. ¿Qué decir entonces del trabajo en las cárceles? Si usted no sabía, Lucas acompañó en casi todas las cárceles a Pablo. Él va a decir más adelante, solo Lucas está conmigo cuando habla de que estaba preso. Y eso nos da una idea de cuánto fue el trabajo que Lucas hizo con estos discípulos allí en las cárceles. Cuando iba a Roma, quiero hablar de eso al final. En el viaje hacia Roma, cuando Pablo va a morir posteriormente en Roma, en esa travesía, uno puede ver allí a un Lucas en el barco. Imagínense por un momento todo lo que significó aquella cantidad de presos que iban. Dice que iban más de 200 presos. Y Pablo, por supuesto, era el líder ya del barco. Pero uno puede ver a un Lucas trabajando con él en la atención de tantos presos y soldados. Todo eso nos muestra ese texto que es sumamente interesante. Entonces, hermanos, cuando hablamos de ese discípulo amado, de ese otro discípulo amado, estamos hablando del oficio de ese discípulo. Él era un médico, pero además de eso, de médico, era un evangelista. Era un hombre que usó su profesión para bendición de otros. ¿Por qué menciono esto? Porque cada uno de ustedes tiene una profesión, mis amados hermanos. Dios le ha dado una vocación, una profesión, les ha llamado a eso. Y cada uno de ustedes usa eso que Dios le ha dado para bendecir a otros. Es interesante entonces pensar que mientras yo hago mi oficio, donde el Señor me ha permitido trabajar ahora, yo también soy un instrumento de Dios en ese aspecto. Entonces Lucas utilizó su profesión no solamente para ser el médico cercano, el médico de cabecera de Lucas, sino también para ser el instrumento usado por el Señor para bendecir a otros. Pero vamos ahora a ver otro aspecto de Lucas, y es la fidelidad del discípulo. Vayan ahora a 2 Timoteo, capítulo 4, versículos 9 al 11. Y aquí vamos entonces a entrar en un aspecto, hermanos, que es extraordinario en la vida de este hombre llamado Lucas, como es la fidelidad del discípulo. Primero vamos a ver una fidelidad cuestionada. Por eso le dije, pongan atención al nombre Demas. ¿Se acuerdan lo que decíamos anteriormente? Os saluda
Lucas, el médico amado y Demas. Ahora escuchen a este Demas en este pasaje. Dice allí, segunda a Timoteo 4, 9 al 11, procura venir pronto a verme. Le está hablando a Timoteo, que por cierto, el próximo domingo voy a hablar de Timoteo, porque Timoteo tuvo una abuela y una madre. Y como es el Día de la Madre, voy a hablar de él. Exactamente. Ese es el tema. Procura venir pronto a verme. Porque, escuche, porque Demas me ha, ¿de qué? Desamparado, amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Y escuche esto, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos, ¿a quién es este Marcos? Juan Marcos. Y tráemelo contigo porque me es útil para el ministerio. ¿Se acuerda de que Juan Marcos lo había abandonado? Vamos a hablar de él también. Ahora dice, tráemelo. ¿Por qué? Porque me es útil. Me es útil. Hermanos, Pablo pasó la prueba de la deserción. En uno de sus viajes misioneros, como dije, pues Juan Marcos lo abandonó. Y generó un desacuerdo tan grande entre él y Bernabé que tuvieron que separarse. Yo no sé si ellos después tuvieron contacto, pero se separaron. Pero ahora volvemos a ver otra decepción de Pablo. Por cierto, cuando Pablo tuvo muchas decepciones con sus discípulos también. Y esto nos enseña que en la vida ministerial pues siempre hay situaciones por las cuales se pasa y uno tiene que estar preparado, especialmente con aquellos que simplemente pues no siguen en el Evangelio, por ejemplo. Y es interesante que ahora tenemos este caso de una deserción desde el punto de vista de alguien que era muy amado. Porque cuando dice él, por ejemplo, Lucas, el médico amado, uno puede pensar y añadir, y también Demas, mi amado también. Quizás pudiéramos verlo en ese aspecto. Pero ahora, ¿qué ha pasado? No está allí. En las cartas de Colosenses y Filemón, lo reconoce como alguien cercano y colaborador. Así era Demas. Pero ahora Pablo con una sola oración nos deja ver el dolor de su corazón y hasta dónde la fidelidad, escuche, hasta dónde la fidelidad es comprometida cuando hay algo distinto al mismo evangelio. Ahora, voy a hacer una aplicación aquí que es importante. Estamos hablando de Pablo y un discípulo, de alguien que trabajó muy de cerca con él, pero ahora su corazón está dolido. Su corazón está literalmente afectado porque uno de sus grandes discípulos, colaboradores con él, se ha ido. Pero Pablo dice que no se fue a otra iglesia, se fue al mundo. Porque si se hubiese ido a otra iglesia, está bien, está en otra iglesia, está sirviendo al Señor. Pero se fue al mundo. Y hermanos, esto tuvo que ser una decepción muy grande para Pablo, porque se invirtió en Demas como se invirtió en los demás discípulos, y ahora lo ve entonces que se ha descarriado completamente. ¿Sabe que no hay dolor más grande para un pastor cuando al ver que una oveja en el cual se ha invertido uno por tanto tiempo, simplemente se va? Pero se va para el mundo, se pierde, está en esa condición que es triste ver en esos aspectos. El doctor John MacArthur en su Biblia de estudio ha dicho que la palabra desamparado aquí significa abandonar completamente con la idea de dejar a alguien en una situación extrema. Me llamó la atención esta definición del doctor MacArthur porque o sea, en el griego, esa la palabra griega, habla precisamente de eso. Fue tan grande la decepción que lo dejó abandonado. Por eso dijo, el único que quedó conmigo fue precisamente Lucas. Y aquí entonces podemos ver que el dolor que produjo sin duda alguna en al corazón de Pablo esta situación, lo dejó allí por el mundo. Dios te libre a ti, amado hermano, de dejar al Señor por el mundo. Dios te libre. Dios ha sido tan bueno, tan grande en tu vida, que te ha conocido desde el momento que te creó, pero también desde el momento que te salvó, y hoy eres eso, un hijo de Él, un discípulo de Él. Por lo tanto, síguele. Nunca abandones al Señor.
Nunca abandones tu iglesia, nunca abandones ese sitio donde el Señor te ha permitido convivir con tus hermanos. Aun cuando tengamos defectos, aun cuando a veces tengamos discrepancias, posiciones distintas, no abandones nunca ni al Señor, ni a tu iglesia, y menos irte al mundo. Es lo que el Señor nos está mostrando en este pasaje. Pero ahora hablemos de la fidelidad comprobada. Versículo 11. Dice el versículo 11 del pasaje que estamos leyendo: solo Lucas está conmigo. Esta expresión, solo Lucas está conmigo, entonces va a hablarnos mucho acerca de esto. Uno puede ver a Pablo en su soledad. No sabemos quiénes más lo abandonaron, pero ahora lacónicamente él habla de su soledad. Es notorio ver a Pablo hablar entonces en sus cartas de la cantidad de discípulos que tuvo, acompañándole en su ministerio. Pero ahora está solo, se siente solo. Sin embargo, él dice: solo Lucas está conmigo. Ahora, yo quiero decir lo siguiente esta tarde. Cuando uno lee un texto como este y ve la fidelidad de Lucas, uno dice: bueno, realmente Pablo no estaba solo. Porque además de contar con la presencia de su Dios que le dirigía, tenía el hombre más cercano a él, el hombre que se restió con él en todas las circunstancias. El hombre que fue capaz de ir con Pablo hasta la muerte misma. Entonces, cuando él dice: solo Lucas está conmigo, está calificando a un discípulo que fue capaz de entregarse de esta manera, de ser tan fiel de esta manera, que lo califica de esa forma. Y hermanos, estamos hablando de la fidelidad del discípulo. Ahora, agarra esta palabra, porque no siempre somos fieles al Señor en lo que Él demanda y espera de nosotros. Somos a veces creyentes que ante una situación muy mínima, ya estamos en otra dirección, ya estamos pensando otras cosas. El discípulo fiel es aquel que permanece, que está allí constantemente, que sigue al Señor primeramente y por supuesto sigue a aquellos que son sus líderes, que están sobre él. El hecho de hablar de Lucas como fiel e inseparable discípulo es fortalecedor. Una de las características de un discípulo al estilo de Lucas es la de acompañar a su líder en todas las circunstancias. Por la historia revelada, el libro de los Hechos, Lucas debió acompañar a Pablo en todas sus travesías misioneras. Y si no, desde el principio, por lo menos se ve que en muchos de los aspectos de la vida de Pablo, él estuvo presente. Lucas estuvo allí. Como médico, pero también como evangelista, pero vamos a verlo en otro contexto también ahora. En este sentido, Lucas no solo fue su médico y biógrafo, sino su discípulo con la mayor cercanía al ministerio de Pablo. Ver a este hombre sirviendo a Pablo, estando siempre detrás del escenario, enalteciendo siempre su testimonio, resaltando a Pablo en todos los aspectos. Porque cuando uno lee, por ejemplo, el libro de los Hechos, Lucas fue por cierto, yo he dicho eso en anteriores ocasiones, que yo creo que Lucas, además de ser médico, evangelista y todo esto, Lucas fue como un periodista, un historiador. Porque cuando uno analiza el libro de los Hechos, uno tiene que ver que hay alguien con esa pericia, con esa finura de escribir, con esa manera como él narra los acontecimientos. Fue un hombre extraordinariamente preparado. Y uno puede verlo allí entonces a un Lucas moviéndose con su amado apóstol. Él fue fiel en todos los aspectos, fue fiel. Hermanos, Jesucristo dijo estas palabras: sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Jesucristo al final de tu vida no va a premiar otras cosas que hiciste, sino tu fidelidad. Escucha esto. Cuando venga el tiempo de los galardones, que Dios lo va a traer por medio de Jesucristo, Él va a premiar tu fidelidad, más que otra cosa. Y eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Lucas no abandonó a Pablo. Un gran camino de éxito le aguarda a aquel discípulo cuya vida le caracteriza la fidelidad. Cuando alguien es fiel en todos los aspectos de su vida, y en el contexto que estamos hablando del apostolado, del pastorado, a ese discípulo le espera un camino de éxito. Porque fue fiel al Señor,
fue fiel a su líder, fue fiel a su iglesia. Y no se extraña de cómo el Señor lo va a levantar y lo va a levantar y lo va a levantar en base a esa fidelidad. Dios bendice la fidelidad de nuestras vidas. Pero en tercer lugar también tenemos el acompañamiento del discípulo. No solamente estamos hablando del oficio del discípulo, no solamente estamos hablando de la fidelidad del discípulo, sino del acompañamiento del discípulo. ¿Dónde vemos esto? Vayan a Filemón. Por cierto, Filemón es una carta escrita por Pablo, una carta personal. Si no sabe dónde está Filemón, pues no lo busque en el Antiguo Testamento porque no lo va a encontrar. Búsquelo por allí y está Filemón. Y allí vamos a leer en Filemón, pues un versículo porque solamente tiene un capítulo. Y vamos a leer en el capítulo 23 y 24 de Filemón. Ahí está. Está antes de Tito. Tito también fue otro discípulo de Pablo. Vamos a hablar de él. Mira lo que dice el versículo 23 y 24 de Filemón, los últimos versículos, la salutación. Te saludan Epafras, otro tremendo discípulo. Ya hemos hablado de él también. Tremendo discípulo. Mi compañero de prisiones por Cristo. Ahora, subraya la palabra compañero, porque aquí viene Lucas. Dice el versículo 24. Marcos, o sea, Juan Marcos, Aristarco, Demas y Lucas. Mis colaboradores. En ese momento estaba allí también Demas, antes de él abandonarlo. Ahora, vean esto, qué curioso, ¿no? Porque aquí aparece entonces Lucas, haciendo dos cosas. Primero, va a aparecer como compañero de prisiones. ¿Dónde vemos eso? Allí aparece. ¿Quién es un compañero? ¿Quién es un compañero? En su definición, un compañero es alguien acompañando a otro para algún fin. Cuando se establece un vínculo entre dos personas, eso se conoce como compañerismo. Y el efecto de acompañar al final produce una compañía. Interesante eso. Compañero me lleva a compañerismo, compañerismo me lleva a una compañía. Cuando uno habla de la relación, por ejemplo, sentimental, íntima con su esposa, hablando en estos términos, se habla de un compañerismo, se habla precisamente de esa cercanía y se habla de una compañía que hay entre las dos personas. Pues todo esto es visto en la persona de Lucas, cuando nos referimos a él como discípulo compañero. Ahora vamos a verlo de esa manera, discípulo compañero. Imagínense a Pablo en un viaje misionero llevando sus notas del sermón, porque déjeme decirle que Pablo las usaba. Por allá dijo, cuando vengas, le dijo a Timoteo, cuando vengas traes mi capote y los libros, o sea, tráeme mis notas que tengo. Y uno puede imaginarse a Pablo llevando las notas de sus sermones, lo que está escribiendo, y a Lucas con el equipo médico para atender a su amado apóstol Pablo, llevando el maletín de medicina. Imagínense a Pablo medio muerto después de una gran paliza que le dieron, porque le dieron unas cuantas. Y luego a un Lucas atendiéndolo. Él fue un compañero. Pero una de sus más visibles compañías fue cuando Pablo estuvo preso. Se dice que Pablo estuvo entre 5 y 6 años preso, 4 veces preso. 4 veces estuvo preso. Ustedes sabían que cuando Pablo llegaba a una ciudad, él no preguntaba por el hotel donde me voy a quedar, sino cuál es la cárcel donde voy a permanecer. Así era su vida. Él sabía que lo iba a poner preso. Pues detrás de ese hombre preso hay alguien que se llama Lucas. Y quien cuidaba a Pablo era precisamente él porque era su compañero. Es más, yo quiero pensar lo siguiente. Por esa dedicada profesión que tenía, que por cierto tuvo que irle muy bien, pero él prefirió dejar su profesión para ganarse dinero con ella, para atender a Pablo en este aspecto de su compañía. Prefirió esto. Y en todos los aspectos uno puede ver entonces cómo Lucas apoyó, trabajó y fue guiado por el Señor precisamente para que acompañara a Pablo desde este punto de vista. Pero vamos a verlo también como colaborador. Quiero llegar a esa parte. Dice allí Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. En efecto, allí aparece otra vez Demas. Hasta ese momento era parte de ese equipo.
Un discípulo al estilo de Lucas no solo es acompañante, sino también es un colaborador. Ahora, ¿qué diferencia hay entre acompañar y ser un colaborador? Bueno, le voy a poner este ejemplo. Supóngase que usted está en un momento asistiendo a alguien que está pasando por un dolor muy difícil, se le murió a alguien y va y le da un abrazo y le dice, te acompaño en tus sentimientos. Está bien que hagamos eso. Pero ¿qué tal si además de decirle te acompaño en tus sentimientos, usted le abre su bolsillo y le mete allí un dinero y con ese dinero que le está dando, entonces le está diciendo también, no solamente te acompaño en tus sentimientos, sino que estoy contigo colaborando para que tu dolor sea menos. Y si tienes un gasto que vas a hacer, pues toma ese dinero que te estoy dando precisamente para que pases mejor tu dolor. Vamos a verlo de esta forma. Lucas no solamente fue un acompañante, sino un colaborador. Interesante esto, porque nos llama la atención en el aspecto de la vida de Pablo. Quiero pensar entonces que el carácter que tuvo Lucas, que algunos lo definen como un carácter de la amabilidad parecida a la de Cristo, así algunos definen el carácter de Lucas, que es interesante pensar en esto porque uno puede imaginarse precisamente ese carácter y que fue el hombre que Dios puso detrás del gran apóstol Pablo con ese carácter humilde, paciente, precisamente para ayudar a Pablo. Hermano, quiero decirle que no era fácil tolerar a Pablo. Pablo tenía un temperamento, yo dije que la vez pasada, colérico, algunos lo han definido de esa manera, un temperamento fuerte. Así era Pablo. Pero detrás de él tiene tuvo un Bernabé, un hombre de temperamento sanguíneo, y ahora tiene a otro de otro temperamento sanguíneo que es Lucas, para tolerarlo, pero más que tolerarlo, para cuidarlo, para colaborar con él. Yo he llegado a pensar que Lucas usó su profesión en este aspecto, no solo para ayudar a Pablo en su situación física, pero también para administrar los recursos que otros traían para ayudar a Pablo, por supuesto, en la cárcel o en sus viajes misioneros. Y él de su propio peculio, de su propio bolsillo, él ponía seguramente dinero para apoyar a Pablo. Todo eso uno tiene que imaginárselo. Entonces Lucas como colaborador seguramente era un administrador también de todo esto. Cuando Pablo habla de él como colaborador, estaba seguro de que sus necesidades serían cubiertas. Hay momentos donde Pablo habla, por ejemplo, de su condición. Él dijo, estoy preparado para vivir cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente o sé vivir en abundancia. En todo y por todo estoy preparado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El célebre texto que tanto mencionamos. Entonces allí vemos a un Pablo satisfecho, satisfaciendo sus necesidades, porque detrás de él estaba Lucas, el discípulo amado por él, que cuidó finalmente y en toda su vida de él. Voy a mi último pensamiento. Pensando entonces en esto de Lucas, el otro discípulo amado. La otra característica es la disciplina del discípulo. Ahora escúcheme bien esto que voy a decir. Porque cuando hablamos de las características de Lucas para aplicarlas a nuestras vidas como discípulos, hay algo que a mí me impacta de su vida y es este aspecto que voy a mencionar ahora. Tenemos en Pablo dos cosas que van a ser mencionadas. Primero, hablamos de la historia más hermosa jamás contada. La historia más hermosa jamás contada. ¿Dónde aparece eso? Vayan a Lucas capítulo 1 y vamos a ver esta historia de Lucas capítulo 1, versículos 1 al 4. Voy a leerlo muy rápido. Estamos en Lucas capítulo 1, versículos 1 al 4. ¿Qué dice ese texto? Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre vosotros han sido ciertísimas, tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido a mí también, después de haber investigado con diligencia, subrayen esa palabra, diligencia, todas las cosas desde su origen, escribiéndotelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. ¿Quién está hablando de esta historia
la historia más hermosa jamás contada. Es Lucas. Hermanos, si no sabía, quiero que lo sepa esta tarde. El libro más hermoso de la Biblia, en la finura como fue escrito, sin quitarle, por supuesto, a todos los demás libros de la Biblia, es el libro de Lucas. Porque este libro nos presenta a un griego clásico, a un hombre de la talla de un Lucas escribiendo. Y él, si ustedes se dan cuenta la forma como escribe desde el principio, dedicándole esa obra a un tal Teófilo, aparentemente un hombre muy preparado, un hombre de la realeza, le dedica esta obra. Y aquí uno ve entonces algo interesante, y es lo que quiero que ustedes capten en esto que voy a considerar. Pablo tuvo el privilegio de formar a 2 discípulos, y esos 2 discípulos fueron los autores de 2 evangelios. El evangelio de Lucas y el evangelio de Marcos. Ahora, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué hay detrás de todo esto? Pues estamos hablando de que un discípulo, como este discípulo, va mucho más allá de lo que recibe y se dedica entonces por su visión, por su trabajo, su constancia en cosas donde prácticamente él se ve envuelto de tal manera que entonces su vida tiene una proyección aún mayor todavía. Entonces en la Biblia no solamente tenemos a un Pablo que escribe, sino a un Lucas que ha escrito también 2 libros. Entre ellos estamos hablando del libro de Lucas. Voy a hacer un resumen rápido de esto. Hermanos, se dice que el libro de Lucas tiene una perspectiva tan hermosa, tan finamente diseñada, preparada, que se conoce, por ejemplo, como el libro de la misericordia. Porque Lucas se encargó de presentar a un Cristo misericordioso, a un Cristo compasivo, a un Cristo lleno de profundo amor por las multitudes. Su obra refleja a Jesús como el Hijo de Dios, que vino a salvar lo que se había perdido. Lucas es quien nos presenta a Jesús más veces orando que ningún otro. En varios pasajes se ve al Señor orando, por eso se llama el Evangelio de la oración también. Ese libro, en el libro de Lucas, uno puede ver entonces esos grandes momentos cuando Cristo oraba, cuando Cristo se dedicaba a este ministerio. Y nos dice Lucas que si hay una disciplina que debe tener un discípulo, es la oración. No vamos muy lejos si no oramos. Y Lucas se encarga de presentarnos esa belleza en su libro, así como tantos casos más. Por ejemplo, como médico, como dije antes, él resalta muchos de los milagros de Jesús, se ve ese toque médico, le pone algo especial para decirnos esa sanidad, eso que hizo Jesús, tiene la aprobación aún de la medicina, porque precisamente él era el que sanaba. Pero en último lugar también tenemos la historia más emocionante jamás contada. Escuche esto, no solamente tenemos la historia más hermosa jamás contada, sino la historia más emocionante jamás contada. ¿Cuál es esa historia? El libro de los Hechos. Porque el libro de los Hechos también lo escribió Lucas. Mire lo que dice allí en el capítulo 1 de Hechos, versículos 1 en adelante. Dice: en el primer tratado, Teófilo, está hablando de Lucas, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, quienes también después de haber padecido se presentó, escuche, vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de muchos días. Yo no sé si usted lee la Biblia como debe leerse la Biblia. Pero hermanos, quiero decirle esta tarde lo siguiente. Cuando uno comienza a leer el libro de los Hechos, allá hay una historia fascinante, emocionante. ¿Ustedes se imaginan el momento del día de Pentecostés?
¿Cómo fue la llegada del Espíritu Santo que dice que envolvió a los 120 allí y habían como lenguas repartidas y todos comenzaron a hablar en diferentes idiomas? Y tanto así que él dice que los demás los entendían, el milagro de lo que allí sucedió. Puede imaginarse en el libro de los Hechos el momento cuando, por ejemplo, un Pedro y Juan van al templo y allí entonces hay un paralítico por casi 40 años y es curado. Y ahí uno está viendo a Lucas narrando esa historia. Puede ver más adelante cuando, por ejemplo, el etíope de Candace, aquel hombre funcionario de la reina de Candace, conoció a Jesucristo, es bautizado allí mismo. Puede imaginarse la conversión de Pablo, puede imaginarse el concilio de Jerusalén, puede imaginarse toda esa historia y llegar hasta lo último del libro, en el capítulo, ya para el capítulo 27 en adelante. Entonces ver allí a un Pablo preso con 200 presos más y soldados, allí encadenado, y allí está y va, y ver cómo Lucas va narrando todo eso, el acontecimiento del naufragio, aquel ciclón que vino y ellos naufragaron, y entonces están allí ellos envueltos en esa tremenda tempestad. El barco es encallado, el barco se abre y Lucas sigue narrando aquello y no, se mete literalmente en esa escena. Y luego entonces verlo al final diciendo, y Pablo quedó preso, pero con la libertad de poder hablarle a los demás. Y ahí está Lucas, mis amados hermanos, narrando la historia fascinante, jamás contada. Esto lo hizo un discípulo llamado Lucas. Y todo esto, para cerrar entonces, la enseñanza final es que es insospechable cuando un hijo de Dios se pone las manos al mejor estilo de Lucas, hasta dónde Dios puede llevarlo. Es verdad que no tenemos muchos Pablos, porque solamente tenemos uno. Pero déjeme decirle que Lucas sí podemos tener muchos. Y ustedes pueden ser esos Lucas de la palabra del Señor. Es verdad que hay hombres únicos como Pablo, como Pedro, los apóstoles. Pero hay hombres detrás de la escena, los discípulos, como ustedes, que son capaces de hacer cosas mucho más grandes que las que hasta ahora han hecho. Dios está listo para tomar tu vida, cual Lucas de la historia, para hacer de ti esa clase de hombre o mujer que va mucho más allá de lo que hasta ahora ha sido. Es insospechable lo que Dios quiere hacer con tu vida. Pero para eso Dios te está llamando, que te consagres como Lucas, que seas fiel como Lucas, que utilices tu profesión como Lucas, que seas un colaborador como Lucas y que seas un disciplinado como Lucas. Amén. Si esto hacemos, no nos sorprendamos de cómo el Señor finalmente nos va a guiar y nos va a dirigir. Vamos a estar de pie para orar, hermanos. ¿Qué puede usted aplicar de la vida de Lucas? Quiero confesarles que en esta semana, conectándome con este personaje, con este discípulo, dije, Señor, yo necesito ser un hombre como Lucas. Ni siquiera le dije como Pablo. Pablo es único. Pero sí le dije, Señor, hazme como Lucas. Si algo me identifico con Lucas es que él fue el escritor y a mí me gusta escribir. Y es interesante que hay cosas tan hermosas en la vida de este hombre que uno dice, Señor, sobre todas las cosas, ayúdame a ser ese hombre o esa mujer humilde, detrás de la escena. Que no busque una posición para servir, sino que sirvo desde una posición. Es muy diferente. Que no busque tanto ser elogiado, sino que sea un siervo auténtico.
en todos los aspectos de mi vida. Cuando eso hacemos, no te sorprenda hasta dónde el Señor te va a llevar. Solo Dios sabe hasta dónde te va a llevar. Pero tenemos que pedirle al Señor que nos guíe. Padre Celestial, muchas gracias por esta tarde. Tu palabra la hemos predicado, la hemos traído. Ahora, Señor, venimos con un corazón, ojalá sea un corazón humilde delante de tu presencia. Señor, perdónanos las veces que nosotros, por nuestra naturaleza muy humana, estamos lejos de ser un hombre o una mujer con las características de este discípulo llamado Lucas. Pero te pedimos esta tarde, Señor, que nos ayudes, nos des tu gracia, nos asistas para poder ser la clase de hombres y mujeres, discípulos tuyos, que marcarán la diferencia en un mundo como el que estamos viviendo. Señor, levanta en esta iglesia esos hombres y esas mujeres que cuando ellos estén siendo preparados, capacitados, orientados por sus discipuladores, ellos le den gracias al Señor porque Dios les escogió para estar con ellos, porque ellos después tendrán el privilegio de escoger a otros para prepararlos y discipularlos. Señor, esta es la hora de tu iglesia, esta es la hora para el cual habíamos nacido, este es el tiempo para el cual hemos nacido. Anhelamos que cada uno de nosotros pueda ser ese instrumento de bendición. Gracias una vez más por la vida de Lucas. Gracias por dejarnos el libro de Lucas y el libro de los Hechos. Un hombre con un corazón como él nos inspira, nos anima y nos levanta para seguir adelante. Gracias una vez más por esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos.